Yo esta mañana, aunque el tema es de ustedes dos, déjenme meter un poquito la cuchareta, escuchaba al ¿Ya me lo puedo quitar? Al director del Homs. ¿Qué? No, yo me voy a quedar así, a ver cuánto yo aguanto. Al director del Homs. Y creo que por primera vez, y fue entrevistado por Nayib, Rosendo y el grupo del Gobierno de la Mañana, creo que Alvarito también le hizo una pregunta, don Álvaro le hizo una pregunta. Creo que fue muy claro y dijo, y la pregunta se la hizo Rosendo, me parece que fue, ¿cuántas camas hay para COVID? Eso es lo primero que hay que preguntar en un hospital. Hay tantas. Y él dijo, no, esas están todas usando. Entonces, nosotros sí podemos hablar que en el Homs hay una saturación de todo el sistema que se puso para el COVID. Y fue mucho el que se puso en el Homs. Eso tenemos que aceptarlo. Ahora bien, la pregunta de nuevo, ¿qué pasa con esas dos clínicas que se mencionaron? Las Colinas, que la mencionó Nayib Chaede, y la otra que mencionó el doctor Sánchez Español. ¿Cuántos médicos tenemos desempleados en este momento en República Dominicana? ¿Cuántos médicos jóvenes de menos de 30 años en República Dominicana? Señores, muchísimos. En un entrenamiento de 2 horas, de 4 horas, usted tiene el algoritmo de trabajo para COVID. Usted no me puede decir a mí que aquí hay cientos de enfermeras también sin trabajo, cientos de licenciadas nuevas jóvenes o estudiantes de finalización de enfermería que no se pueden hacer cursos intensivos del tratamiento del algoritmo del COVID para ir a esas nuevas unidades, porque para que por lo menos en esas unidades estén los aislamientos moderados a severos. ¿Tú me estás entendiendo, Lidia? Perfectamente. Entonces, ¿qué se ha hecho en estos 4 meses? ¿Cuánta bombona más de oxígeno se han traído? ¿Que se ha traído alguna máquina de llenado de oxígeno? Porque el COVID es igual a oxígeno. El COVID es igual a oxígeno. Nosotros lo que tenemos que tener son lugares donde el paciente se pueda conectar al oxígeno. Conectar al oxígeno. Y eso no es el fin del mundo. Entonces, ¿dónde está esa oferta? ¿Cómo se llama? Ese plan B que tenía Salud Pública para estas cosas? Es lo que estamos pidiendo. Porque si ya se colapsó o se está a punto de colapsar esa parte inicial que inició en marzo, estamos en julio, ¿dónde está la otra parte? Esa es mi pregunta de hoy. ¿Dónde está el Morgan, el materno infantil que se dijo que se iba a abrir para eso? ¿Dónde está? ¿Y te contestaron? Creo que el doctor Sánchez Español, por lo menos en su hospital, el Homs, puso las cosas claras. Yo quiero que el país entero, principalmente las clínicas privadas, ¿cuál es el decreto que dice qué porcentaje? Oigan esto, señores, esto es muy importante lo que voy a decir. ¿Qué porcentaje de clínicas privadas están utilizándose para COVID? Una pregunta simplemente. ¿Por qué no podemos tener eso claro? Y no es mi última pregunta para dejarlos a ustedes. No, porque yo te tengo preguntas. La última pregunta. Cuando ayer se reportaron 6 muertos por COVID. ¿Qué tan difícil es? Oigan esto, señores. Que digan la fecha de muerte de esos pacientes. Ustedes recordarán que cuando la cantaleta, que la campaña, que la biopolítica, que todo lo que se estaba, cuando estábamos discutiendo esa parte, el propio secretario de Salud admitió que habían reportes de 2 meses atrás. Correcto. Entonces, ¿qué tiene de difícil? No sé qué tan difícil es decir que, por ejemplo, de los 6 muertos de ayer, 1 fue en mayo, 3 en junio y 4 hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque si el único marcador real que tenemos de saber qué está pasando en el país son la gente que se nos muere, yo quiero saber si esos muertos realmente son del desmonte. Esas son cosas totalmente que se pueden hacer. ¿Que por qué no lo dicen? Mira,
¿Por qué? Porque hay que ser hay que tener posiciones escépticas como la mía y posiciones más radicales de un lado y otros radicales del otro. Una radicalidad sería la gente que dice, como en Suecia, que no usa mascarilla, que se va a infectar medio país y que cojan inmunidad de rebaño y hay que seguir adelante porque un virito no va a parar el mundo. Hay otros en el otro extremo que dicen que hay que cuidar, hay que volver a la cuarentena, como dice, por ejemplo, el Colegio Médico, que tiene su posición médica, y estamos los escépticos, que nosotros cogemos un poco de aquí y un poco de allí. Que mi escepticismo haya caído mal, se haya utilizado políticamente, no es mi problema, ese es mi trabajo. Entonces, ¿qué le cuesta o a los nuevos ministros que vienen en un mes ya? ¿Cuánto que falta para que esto se acabe? Un mes. Que por favor, si es posible, decir el día en que murieron los pacientes, 6 pacientes, no se va a tomar más de 45 segundos de la letanía esta que nos tiene harto. ¿Qué nos cuesta a nosotros? Decir, a nosotros no, al ministro, decir, de los 6 pacientes, 1 murió y no fue reportado. No lo personalice, a las autoridades. Sí, pero ¿quién es el DJ? ¿El qué? El DJ, el que habla es nuestro propio secretario. No sé si el próximo gobierno el DJ será el propio secretario. Entonces, estas son preguntas lógicas. Yo no sé qué es lo que preguntan los que le hacen las preguntas a ellos. Que este tipo de preguntas tan básicas y lógicas no le tenemos respuesta. Pero tú entendiste el por qué yo quiero saber la fecha de los muertos. Pero claro que sí, desde el principio yo la estoy entendiendo. Porque los muertos, según Heidegger, es el final de la vida. Entonces ahí es que tenemos que llegar. ¿De cuándo son esos muertos? Pero quizás es todo. Es todo. Escúchame, Héctor, mira. Interesante el hecho de conocer, porque si tú no sabes, si no conoces la calidad de la información y el momento en que se produjo ese deceso, entonces hay un hierro. Ahí hay un elemento muy importante. Yo creo con toda firmeza que lo que hemos estado diciendo acá, en particular, nosotros hemos estado hablando de cosas muy puntuales. En la mañana de hoy, por ejemplo, yo vengo de una rueda de prensa donde la institución política a la que pertenezco, la Fuerza del Pueblo, ha hecho unas recomendaciones a las autoridades sanitarias en términos general que son muy puntuales, que la daré a conocer en breve. Pero acá, como receta médica de la Z, nosotros hemos dicho lo siguiente. La capital, entre provincia Santo Domingo y Distrito Nacional, hay 4 hospitales dedicados a maternidad. La realidad de este momento pandémico es que nosotros debemos, como, digamos, personas entendidas en cómo se maneja una epidemia, clasificar cuáles son los hospitales que están en la posibilidad de dedicarlos a parir y a darle salida a cosas que no pueden esperar. En ginecología, por ejemplo. En obstetricia un parto no puede esperar, pero en ginecología también habrán situaciones. Ahora, de esos 4 hospitales, probablemente nosotros podamos quedarnos con 2 hospitales para manejar el tema obstétrico y el tema de ginecología. Y 2 de ellos dedicarlo al tema COVID. ¿Por qué? Porque la realidad es... Los infartos, los derrames, las arritmias. Aquí tú tienes entonces que hay una cantidad de pacientes que han estado sufriendo a causa de el desorden que existe, de no enumerar dónde usted debe ir en tal o cual situación. Entonces, si estamos diciendo, por ejemplo, el hospital que tú mencionabas privado, el centro... Hoy fallecieron 7. Escúchame, Héctor. 7. Ayer fueron 6, hoy 7. Pero también tiene que darse la respuesta de cuándo son. Por favor,
qué nos cuesta saber cuándo murieron esos 7 pacientes? Porque el pueblo necesita tener la veracidad del número para saber si estos muertos son de ayer, de la semana pasada o del mes pasado. Fíjense que ya tenemos 2 días después que el domingo hubo un disparo de 16, me parece 16 casos. Ayer lunes fueron 6 muertos. Hoy es 7 muertos. Ese es el comportamiento del virus todo el tiempo. Sí, pero yo necesito saber. ¿Tú me estás entendiendo? Si esos murieron ayer. Si esos murieron antes de ayer. Así es. Y los que murieron ayer en total, ¿cuántos son? Ahí está. ¿Entiendes? Ahí está. ¿Por qué? Alguien me pregunta, Héctor, y esto es importante, porque si no se está entendiendo tu pregunta. No hay forma de que se entienda. ¿Cómo que no? Es muy elemental. No, por es muy favor, simple. escúchame. Dale. Por favor, escúchame. ¿Cuál es la insistencia de Herrero Heredia en saber cuál fue el día? O sea, pero mi doña, ¿cómo que mi insistencia de cuál fue el día? Y si el propio secretario dijo, señora, que hay reportes de 1 mes y 2 meses de retraso, significa que estos muertos no son del famoso rebrote. Eso es más importante que todo. Eso es más importante que cuántos nuevos casos hay hoy, porque eso depende del número de pruebas. Entonces, lo real, señora dominicana, escúcheme igual que yo. Si nosotros sabemos el día que murieron, nosotros sabemos en qué momento estamos verdaderamente del brote. eso que tú dices de que dependerán los casos, el número de pruebas, la gente no lo acaba de entender. Nunca no lo entiende nadie. Pero no lo entienden las autoridades. No lo entienden las autoridades. Y lo va a entender. No lo entiende la población, no lo acaba de entender. A veces me dicen, ay, hoy hubo 1,200 y yo, hoy se hicieron la prueba. Bueno, exacto. Nosotros en la receta médica tenemos 3 meses diciendo, si se hacen 10,000 pruebas, aparecerán 3,000 casos. Si se hacen 1,000 pruebas, aparecerán 300 casos. Tenemos la misma situación. El número de muertes se ha disparado. El reporte de números de muertes se ha disparado en unos cuantos días, en unos cuantos picos, sí. Pero tan pronto se reporta un pico alto, vienen 2 días como lo que han pasado, lunes y martes, que han muerto 6 y 7. Y 6 muertos un día y 7 muertos el otro día en una población de 11 millones de habitantes. Vamos a chequearnos. Entonces, vamos a chequear. ¿Sabes qué es lo que tenemos que chequear? Hay que darle respuesta. Como dijimos que nosotros tenemos la posición escéptica en la del medio. Cuando un radical, miren lo que voy a decir, porque no quiero, no les voy a dar la oportunidad ni siquiera de que me hagan un jodido videíto y me lo editen, porque no les voy a dar esa oportunidad ahora. Oye esto. El radical que dice que esto es un caos, crea miedo y estimula que la gente vaya a las emergencias y las llene. El que dice que aquí no pasa nada, obviamente está diciendo que no vayan a la emergencia, que sigan su vida, que sigan haciendo la bebedera en los lugares públicos. Ahora, el escéptico como yo, que soy escéptico en todo y ustedes lo saben, te digo, espérate un momentico, papá. Háblame de los muertos. Los muertos son el hecho real. Yo me llevo de muertos y números de pacientes que en este momento del presente, que ya es pasado, están intubados. Exacto. Con COVID. Esas son mis 2 parámetros para yo medir qué está pasando. Para lo medir demás, la gravedad. Claro, lo demás es especulación. Unos hacia el terror y otros hacia el, vamos a llamar así, el no terror. Y nosotros en el medio, haciendo las preguntas reales. Yo quisiera que tú, a esa señora que es amiga tuya, le pregunte por esa vía si ella entendió lo que yo acabo de decir. Porque esa señora ya lo entendió, ¿verdad? Sí. Ay, me alegro.